vamos a tratar el contenido de la Guerra del Pacífico. Bien, anteriormente habíamos trabajado otro tipo de contenido más relacionado con el avance de la expansión territorial chilena y la conformación del territorio nacional y cómo este ha ido sufriendo modificaciones con el tiempo. Esta guerra del Pacífico ocurre entre 1879 y 1884, a fines del siglo XIX, y el objetivo de la clase es comprender el desarrollo y las consecuencias de la guerra para los países participantes, en este caso Chile, Perú y Bolivia, desde distintos puntos de vista. Y la habilidad va a ser, como siempre, la de la explicación. Bien, primero que todo, tenemos que hablar sobre el desarrollo del conflicto. Bueno, la guerra del Pacífico, como ya dije, se extendió por menos por 5 años. No fueron 5 años continuos de guerra, pero sí hubo grandes momentos de lucha siempre. Y también se conoce con el nombre de la Guerra del Salitre porque es un conflicto que enfrentó a Chile con una alianza formada secretamente por Bolivia y Perú y que finalizó con Perú en 1883 y con Bolivia en 1884. Y si nosotros miramos el mapa que está en la diapositiva, podemos ver de que Chile llegaba hasta el paralelo 24 sur, lo que representa un territorio bastante más pequeño de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el norte de Chile, no así en el sur de Chile, que como vamos a ver en algún momento, la Patagonia fue entregada bajo las presiones de Argentina, ¿cierto? Inmediatamente después de la guerra. Si nosotros vemos el territorio boliviano, abarcaba del territorio del paralelo 24 hacia el norte, ¿cierto? Hasta el 20 aproximadamente, y está en amarillo, y la característica principal del siglo XIX es que tenía mar. Tocopilla, Calama, Mejillón, Antofagasta, que en la actualidad son territorios chilenos, a fines del siglo XIX eran territorio boliviano. Y arriba, desde el paralelo 21 aproximadamente hacia arriba, tenemos el territorio de Perú, en donde si ustedes ven la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Iquique, Pisagua, ¿cierto? Tacna y hacia arriba, todo ese territorio era un territorio peruano. Entonces después vamos, para no matar la mística de la clase, después vamos a explicar qué fue lo que ocurrió con eso. Bien, dentro de los antecedentes económicos que tiene para poder entender la guerra, tenemos que el desierto de Atacama estaba siendo utilizado para la explotación de un recurso que se conoce con el nombre del salitre. El salitre es un mineral que a fines del siglo XIX o por gran parte de mediados del siglo XIX en adelante fue utilizado como fertilizante, abono y también como uso para la fabricación de explosivos. Ya es interesante esto porque la mayoría de las potencias europeas, sobre todo potencias europeas, son los que compraban este producto, necesitaban de este producto porque el salitre, como dije anteriormente, era utilizado para crear explosivos. Y durante esa época hubo un periodo de la historia europea que se conoce como la paz armada. Y la paz armada no es ni más ni menos que los países sabían que en algún momento también por conflictos territoriales iban a entrar en guerra, por lo tanto se comenzaban a armar, como una carrera armamentista que se le llama en ese proceso histórico. Y a la vez también se necesitó de recursos de fertilizantes porque la base de la economía de los países emergentes, incluyendo Chile, Argentina, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera, eran países exportadores de recursos naturales. Por lo tanto, era necesario que tuviesen una mayor productividad. ¿Ya? También, como el punto B, tenemos la definición del límite norte. Los tratados de 1866 y 1864 establecían algunas obligaciones que no vamos a entrar en detalle por un tema de tiempo, pero básicamente tenían que ver con los límites de Chile, los límites de Perú, los límites de Bolivia, y también establecía ciertas obligaciones económicas, como por ejemplo que, como ya les dije anteriormente, habían oficinas salitreras o yacimientos salitreros que en su mayoría eran de capitales chilenos, capitales ingleses, alemanes y franceses, pocos bolivianos, pocos peruanos, pero la mayoría se ubicaba en la zona de Calama, Antofagasta, por esos alrededores.
y obligaba al gobierno boliviano a no subir los impuestos a estas empresas chilenas. Bien, entonces, estos tratados establecían que si bien es cierto, el paralelo 24 Sur era el límite entre los dos países, hacia el sur, hacia el norte, habían empresas chilenas que no debían subírsele los impuestos, que va a ser una de las causas de la guerra finalmente. Bueno, ahí tenemos una oficina salitrera. Había miles y miles de estas. Al principio todas eran chilenas, habían peruanas, habían bolivianas, ¿cierto? Cada una tenía su cierta nacionalidad y esto finalmente fue lo que provocó la guerra, porque en el fondo el obtener este recurso iba a significar para el país vencedor, un país ganador, una gran cantidad de recursos económicos que, como vamos a ver, para Chile, como fue el vencedor de la guerra, utilizó de muy buena manera y de muy mala manera también. ¿Bien? Ese es lo que se conoce como una oficina salitrera para que la conozcan. Viene el desarrollo de la guerra. Antes de entrar en el desarrollo de la guerra, me gustaría decir de que las causas de la guerra son bastante extrañas, pero para poder desarrollarlo de manera más rápida, vamos a decir que tuvo una causa económica y la causa económica fue la posesión de las salitreras. ¿Y en cuanto a qué? En cuanto a que el gobierno de Hilarión Daza, que era el presidente de Bolivia en esa época, declara, fue como todo muy extraño, pero lo voy a tratar de explicar en palabras simples y en corto. No se podía subir los impuestos. Y la Daza le sube los impuestos a las empresas chilenas que estaban en Antofagasta. Estas empresas chilenas no pagan ese impuesto porque había un tratado anteriormente que establecía que no, el tratado de 1874. Al no pagar los impuestos, y la Daza dice, perfecto, usted no me paga los impuestos, entonces yo le voy a rematar su empresa. ¿Qué significa rematarla? Se las quita y se las vende a otros. ¿Ya? Y ahí se aprovecharon los ingleses, ¿cierto?, de comprar esa empresa. Pero eso ya tiene otro costal. Entonces, esas empresas pasan a tener a ser de manos bolivianas y ¿qué es lo que hace el gobierno de Santa María que reacciona a la época? De Aníbal Pinto después de Santa María, que reaccionan al problema, van y agarran tropas chilenas e invaden Antofagasta declarándole la guerra a Bolivia. Pero resulta que los bolivianos con los peruanos tenían un pacto secreto, y un pacto secreto de agresión que se llama. ¿Qué significa eso? Que si alguno de ellos iba a ser atacado por algún país extranjero, inmediatamente el otro reaccionaba y le declaraba la guerra. Entonces Chile después se enteró de ese pacto secreto y le declara la guerra a los bolivianos y a los peruanos a la vez. ¿Bien? Entonces, para que se entienda de que, si bien es cierto, fueron los peruanos y los bolivianos los que en el fondo incitaron a la guerra, entre comillas, fue Chile el que invadió Antofagasta, que era en ese tiempo territorio boliviano. Porque la guerra se desarrolló principalmente y casi absolutamente en territorio boliviano y después territorio peruano. ¿Ya? Esas son las causas principales de la guerra. Hay otras, ¿cierto? Hay otras, pero quedémonos con esas por una cuestión de tiempo. ¿Ya? Bueno, el desarrollo de la guerra hubo dos campañas principales, la campaña marítima y la campaña terrestre. Solamente aquí la voy a nombrar porque no es el caso entrar mucho en detalle sobre esto. La campaña marítima ocurrió en 1879 y se caracteriza principalmente porque ocurre el combate naval de Iquique, en donde muere Arturo Pachacón, que es elevado a la categoría de héroe nacional por los grupos nacionalistas de este país. ¿Ya? Y se dice que él bueno, el combate en Antiquique fue perdido por Chile porque las embarcaciones que tenía Chile, y eso también era una desventaja que tenía en relación a los peruanos, era que Chile tenía muy poco acorazado y tenía muy pocos barcos de nivel. Los barcos que tenía Chile eran barcos de madera, ¿cierto? La Covadonga, la Esmeralda. En cambio, los peruanos tenían acorazados que lo habían mandado a hacer a Alemania y a Inglaterra, en donde estos barcos tenían muchos cañones, eran de acero, entonces tenían mucha más capacidad, mayor velocidad, y por esas son las razones de por qué Chile perdió ese primer combate naval de Iquique. Pero después vienen otros, Punta Gruesa y Angamos, que fueron dos combates que sí Chile, combate marítimo que sí Chile ganó,
Y la consecuencia de eso es que Chile se hizo con el control del Océano Pacífico. Ustedes se preguntarán por qué es tan importante que un país tenga el control del océano. Es porque principalmente esa es la vía más rápida de transporte de insumos. De hecho, eso fue porque una de las razones de por qué Chile gana la guerra, porque el movimiento de insumos, estamos hablando de pertrechos de guerra, movimiento de personas, alimentación, todo lo que ustedes se imaginan que se pueden traspasar de un territorio a otro en una guerra, fueron traspasados por los transportistas durante la época de la Guerra del Pacífico. Entonces es importante mantener el control del Océano Pacífico. Y también una cosa que no es menor, que también lo habíamos hablado cuando murió Diego Portales en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 50 años atrás, también aflora el nacionalismo chileno. Muere Pedro Valdivia. Muere, se me confunden estos nombres, tanto nombre que no tenía que aprenderse. Muere Arturo Prat Chacón, que es el capitán de la corbeta, y esto hace que la gente se le aflore un sentimiento nacionalista y se enrole en el ejército. Enrolarse en el ejército era sinónimo de aventura, ¿cierto? De algo, de un sentimiento a la patria que en ese tiempo estaba muy, muy débil, pero con la guerra se fue mejorando, ¿cierto? Si bien es cierto, no estaban autorizados los niños a participar en la guerra, ¿cierto? Había niños de 12, 13 años, 14 años que sí tenían ese sentimiento nacionalista y participaron en la guerra. Bueno, el pago de Chile después fue la indigencia, como les voy a mostrar en algunos textos que van a tener que leer. Bien, entonces aflora este sentimiento nacionalista en esta campaña marítima. Durante la campaña terrestre, 1879-1883, el objetivo principal de esto es que Chile logra el control de la capital del Perú, Lima, y en la batalla de Huamachuco en 1883 se derrota a Perú y Bolivia, ¿cierto? Algunas tropas bolivianas, con lo que se termina y se pone fin a la guerra. Entonces esto es tremendamente resumido. Chile también perdió algunas batallas memorables, por ejemplo, perdió la batalla de la Concepción, en donde Ignacio Carrera Pinto, uno de los también héroes nacionales, elevado por los militares como héroes nacionales, eh, junto a entre 70 y 80 personas, 77 personas, defendieron se refugiaron en un pueblo peruano que se llama La Concepción y fueron atacados se estima que entre 500 y 2.000 a 3.000 personas, entre peruanos, bolivianos e indígenas rebeldes. Y esa también fue una épica defensa de ese territorio que terminó con la muerte de esas 77 personas en esa batalla. Entonces, algunas fueron perdidas, otras fueron ganadas, pero al final del capítulo Chile logra vencer a los peruanos y los bolivianos y principalmente por un tema de táctica y organización militar, más que por cantidad, porque si ustedes analizan las fuentes se van a dar cuenta de que los bolivianos con los peruanos tenían muchas, muchas más herramientas para poder vencer a Chile en la guerra y no fue así por un problema básicamente de descoordinación. Bien, entonces ahí tenemos en pantalla las dos grandes campañas de la época. También, bueno, ya habría hablado sobre el combate naval de Iquique. Ahí tenemos una representación de un pintor llamado Subercaseaux, que se dedicó a pintar la guerra del Pacífico. Ahí tenemos, si bien es cierto, tenemos el acorazado, el Huáscar y tenemos la esmeralda, ¿cierto? Que era de madera. Eran bastante distintos los dos. Bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra? Para avanzar un poco más rápido. Primero, fue una consecuencia territorial, esa fue la más importante, y que tiene que ver con que Perú pierde la zona de Tarapacá. Si ustedes vuelven atrás en el video, se van a dar cuenta, y ahí en pequeñito también, que en la primera región, la primera, la segunda, Arica, Parinacota, la número 15 también chilena, esas eran peruanas y pierden esta zona. También Bolivia pierde la zona de Antofagasta y esto fue más terrorífico de todo porque resulta que por último los peruanos perdieron su territorio, pero ellos tenían mucha costa, siguen teniendo mucha costa. En cambio los bolivianos cuando pierden la guerra eh, ceden, ceden Antofagasta a perpetuidad. ¿Qué significa eso? Que existen tratados, el de 1904, el que siempre las autoridades chilenas citan para poder decir de que Chile no tiene temas pendientes con los bolivianos,
es el Tratado de 1904, en donde el presidente de la época lo que hace es entregar o ceder el territorio a perpetuidad. ¿Qué significa perpetuidad? Que no hay ninguna posibilidad de devolvérselo por por la vía diplomática. Ahora, si Chile, por un acto de buena voluntad, dijera, ah, no, nosotros le vamos a entregar un territorio a Bolivia, sí podría ser, po, pero resulta que también hay un problema, porque hay tratados con Perú, el de 1883 y el de 1929, ¿cierto?, que establecen de que no se pueden modificar los límites entre Perú y Chile. Chile no puede modificar los límites si es que no le pregunta a Perú. Entonces, en el fondo, si Chile le quisiera dar salida al mar a Bolivia, Perú también tendría que estar de acuerdo. Entonces, es una cosa bastante compleja de realizar. Y también es un debate ético, si es que Bolivia no alcanzó el desarrollo económico que se esperaba, ¿cierto? Por el hecho de no tener mar. Pero resulta que no es tan así, porque como vamos a ver en algún momento, más adelante con la economía del salitre, ahí cuando habla de los cambios económicos, Chile, pasemos al tiro de los cambios económicos, Chile logró un nuevo recurso que estaba en ese lugar, que era el salitre, lo que aumenta las ganancias del Estado. ¿Qué es lo que se hizo con esa ganancia? ¿Qué es lo que hizo el Estado con esa ganancia? Construyó puentes, escuelas, contrató gente, modernizó las ciudades. Entonces Chile logra tener recursos que nunca antes había tenido. Entonces se estima y que Chile logra el desarrollo porque por el triunfo de la guerra. Chile no hubiese podido haberse desarrollado de la manera que lo hizo, de esta manera tan rápida, en tan poco tiempo, sin la ayuda de los recursos del salitre que estaban en el antiguo territorio de Antofagasta boliviano y Tarapacá peruano. Y también, como dice ahí, aumentan las ganancias del Estado, ¿cierto? Y el Estado se hace más rico y se logra un desarrollo importante. Y eso que solamente cuando veamos la economía salitre va a quedar más clarito, solamente Chile lo que hacía es cobrar los impuestos, ni siquiera era el dueño de todas las empresas salitreras. Después cuando Balmaceda, al final del periodo liberal chileno, en 1891, intenta que las salitreras pasen a ser manos chilenas, fracasó en su intento y se provoca una guerra civil porque había un sector político de este país que se habían puesto de acuerdo con los grandes sectores económicos dueños de estas salitreras, entre ellos John Thomas North, que era el rey del salitre, y se opusieron a Balmaceda y se crea una guerra civil. Lo mismo que intentó hacer Salvador Allende con la nacionalización y la estatización del cobre, lo cual le funcionó, ¿cierto? Y por eso que Chile tiene el 51% de las acciones del cobre, cosa que funciona en un momento de la historia, pero que perfectamente no funcionaron en otros. Bien, dentro de los cambios sociales hay dos interesantes. El primero es que aparece un nuevo grupo empresarial ligado a la minería, entre ellos extranjeros y entre ellos chilenos. ¿Por qué es importante esto? Porque se puede analizar la relación que existe entre la clase política y la clase económica, que en la actualidad, ¿cierto? Ustedes ven que en este contexto de pandemia nosotros podemos ver de que hay interés económico en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, cuando no le entregan a las personas su dinero de la AFP, que podría ser perfectamente entregar el 5 o el 10% para cubrir algunas cosas, cuando se le cobra a las personas también su seguro de cesantía, cuando se le congelan los contratos, ¿cierto? Y tienen que vivir con su seguro de cesantía, entonces se traspasa toda la plata, la necesidad se traspasa a las personas y el Estado no se hace cargo de eso. Entonces también eso va a ser súper interesante después analizar cuando podamos establecer las relaciones que existen entre política y grupos empresariales. Porque como les expliqué anteriormente, las autoridades de la época, volviendo al tema del salitre, las autoridades de la época favorecían a estas empresas, ¿cierto? Con los impuestos, con leyes, sobre todo con leyes laborales que tienen que ver con lo que está ahí abajito, que es la clase obrera. Las luchas sindicales de la clase obrera van a tener mucha repercusión en este periodo.
porque no habían regulaciones. Entonces se esperaba que el trabajador, por ejemplo, trabajara 16 horas al día, 14 horas, de domingo a domingo, no tuviese descanso, con sueldos miserables, y eso el Estado chileno siempre lo permitió. ¿Por qué? Porque estaba más o menos coludido con la clase empresarial. Después se fueron creando leyes porque hubo mucha presión social, pero al principio, cuando los obreros de estas oficinas salitreras que les mostré al principio iban y querían un ajuste salarial, por ejemplo, o un día de descanso, o horarios de colación, lo que sea, ellos eran reprimidos con el ejército, porque como no existía carabinero y se entendía de que cuando los obreros protestaban alteraban el orden social y el orden social para la clase burguesa era muy importante, entonces les corrían balas, como se dice en buen chileno. Entonces así se produjeron muchas matanzas, entre ellas la matanza de la Escuela Santa María, la huelga de la carne y otras situaciones más. ¿Eh? Entonces, cuando se habla del salitre de la guerra al Pacífico, provocó profundos cambios en la estructura económica del país y también en la estructura social del país. Esas fueron las consecuencias. Acuérdense, cambios territoriales, cambios sociales y cambios económicos. Bien, y finalmente tenemos que un comparativo entre las fronteras hasta antes del inicio de la guerra en 1873 en el lado izquierdo de su pantalla, y tenemos las fronteras en 1929 cuando se firma el último de los tratados con Perú. Hasta antes de 1929 Tacna pertenecía a Chile. Entonces después hubo una negociación en la cual quedó el límite, la línea de la Concordia, chilena, peruana, chilena, peruana, la línea de Concordia, el límite, quedó entre Arica y Tacna. Entonces ahí ven las grandes diferencias que puedan existir entre los dos territorios. Bien, bueno, la economía del salitre, ya a modo de resumen, era utilizada como fertilizante, se elaboraba la pólvora, la propiedad de ello principalmente era inglesa, ¿cierto? Y el florecimiento de la industria salitrera provocó, entre otras cosas, una producción de trigo mayor en Chile, que la riqueza fiscal significa de que las arcas o el dinero que tenía el país, el Estado, fueron mucho más amplias, mucho más grandes y fueron utilizados para invertir en educación, empresas públicas, burocracia, lo que sea. También hubo un desarrollo industrial, sobre todo las empresas de alimentos y ferrocarriles. El desarrollo demográfico, hubo un aumento de la población en el norte. Bien, y también es el modelo de desarrollo orientado a la monoproducción. Siempre Chile ha sido un país monoexportador. Es decir, solamente subsiste gracias al recurso de uno solo. En este caso, anteriormente fue la agricultura, después el guano, que fue utilizado como fertilizante, después el salitre, y después el cobre, y después ahora último va a ser cuando se acabe el cobre, va a ser el litio. Durante más de 45 años la economía de Chile dependió de la riqueza del salitre hasta 1929, cuando se provocó la gran crisis económica de Estados Unidos, y que se pone fin al ciclo salitrero. Anteriormente ya los alemanes le habían dado un tiro de gracia a la economía chilena al inventar el salitre sintético, lo que provocó que los precios bajaran, disminuyera la producción, y toda esa población que se había ido al Norte Grande a trabajar en la oficina salitera ganada en la guerra del Pacífico, justa o injustamente, usted evaluará, todas esas personas se trasladaron a las grandes ciudades y generaron una tremenda situación que se conoce como la cuestión social, que es también un tema interesantísimo de estudiar. Muy bien, ahí tenemos la guerra del Pacífico a grandes rasgos, porque esto podríamos estar día y día estudiando. Bien, si a alguno le interesa seguir profundizando sobre la guerra del Pacífico, puede ingresar a las páginas del Ejército de la Academia Militar de Chile, y ahí aparece en detalle cada una de las campañas que se realizaron en esa guerra. Nos vemos. Chao.